sido la comprada. El Espíritu del Señor está sobre mí. Estamos viendo que el Evangelio del Reino que estará predicando, que nos enseñó Jesucristo, está en comunión. Bendita sea la presencia de Abacados, cuántos nos gozamos en la presencia de nuestro Elohim, aleluya. Un saludo especial para cada uno de ustedes, bendita la presencia de nuestro Abacados que se encuentran allá en sus hogares, se encuentran en sus trabajos, quizás están hermanos míos en el camino, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Reciban ustedes, hermanos míos, el shalom de nuestro Abacados y todas las bendiciones que nos ha entregado nuestro Abacados y que nos regala día a día con su misericordia, que Él dice en su palabra que las renueva diariamente. Ese abrazo fraterno a todos ustedes, hermanos de Berlín también, un saludo fraterno especial, tiempos de bendición, hermanos míos, y digo esto porque en medio de todas las malas noticias en las cuales nosotros nos hallemos, dice la Escritura, que Él nos ha entregado su shalom. Mi shalom os dejo, mi shalom os doy, y no como el mundo la da. Nos dice el Eterno, hermanos míos, que no tengáis temor, que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Nosotros somos de aquellas personas que reconocemos que cuando vinimos a Yeshua HaMashiach, lo invitamos a nuestras vidas, lo hicimos parte nuestra, y asimismo entonces, como Él está en nosotros, ese es el shalom que nosotros hoy recibimos para tener la paz, tener el shalom en medio de toda situación en la cual usted y yo nos podamos enfrentar. Por eso es que hoy en día, hermanos míos, no puede haber en nosotros ningún problema de poder compartir las situaciones que estamos viviendo. Las malas noticias que se estén pasando en nuestro alrededor y aún las cosas que el Eterno esté haciendo en nuestras vidas, a nuestro alrededor, lo que estemos pasando, que quizás para nosotros es negativo, es trato fuerte. Abacados nos ha enseñado que Él nos da su shalom, Él nos permite hablar de estos temas sin que produzcan en nuestras vidas, hermanos míos, Abacados, aleluya, vive por los siglos, ningún tipo de estrés, ningún tipo, hermanos míos, de depresión, de ansiedad, porque Él nos dio el shalom y la fuerza de Él es la que nos ayuda a caminar, a avanzar, a poder retener estas cosas que vivimos. Y esto es lo que su pueblo anhela. Anhela que se cumpla, que venga a cumplimiento lo que la Escritura nos ha enseñado, porque su redención está cerca, es lo que nos enseña todo esto, hermanos míos. Así que erguíos vuestros rostros, porque tu redención está cerca, pueblo. Tenemos muy poco tiempo. Sabemos que pasarán algún tiempo, bendita la presencia de Abacados, para que nuestro Elohim pueda llegar. Pero hoy sí reconocemos, hermanos míos, que
En un día como este, el Eterno permite entrar a Jerusalén, es donde se escoge el Cordero, bendita la presencia de Abacados, que debe ser perfecto, vive para siempre nuestro Elohim. Y vamos llegando entonces a casi a la celebración de ese Moed, que es el Pesaj, y que sigue con las siguientes convocaciones, que es el panes sin levadura y los primeros frutos. Abacados vive por los siglos, por eso nos gozamos, porque aún en medio de cualquier situación, nosotros, hermanos míos, estamos centrados en su palabra, en vivir para Él, en hacer lo que a Él le agrada e introducir en nuestras vidas el conocimiento y la inteligencia que Él necesita que nosotros tengamos día a día. Hoy este es el estudio 160 del libro de Éxodo, el repaso en el nombre de Yahshua HaMashiach. Vamos caminando, vamos esforzándonos y vamos creyéndole a nuestro Abacados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Shalom para todos. Así que vamos a levantar esa tefilá, vamos a pedir al Eterno que en este tiempo nos ayude y que Él esté en medio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem gadol Yahshua HaMashiach. Abacados, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te pedimos en este tiempo que desciendas con poder, con autoridad en medio de tu pueblo, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hoy venimos delante de ti para encontrarnos en unidad, Abacados. Nuestros hermanos venimos de diferentes naciones, nos unimos de diferentes lugares, de diferentes culturas, para honrar tu bendito nombre, para aprender de tu palabra, para inquirir en tu templo. Bendita la presencia de Abacados. Hoy ponemos delante tu presencia no solamente nuestras vidas, sino las de nuestros hijos y familiares, las de cada uno de nuestros jefes, las de cada uno de los gobernantes de nuestras naciones. Hoy en el nombre de Yahshua HaMashiach te pedimos que seas tú tocando sus vidas a través de tu palabra y enseñándonos a nosotros a vivir en tu palabra, porque tu palabra dice la escritura que es verdad y tú eres espíritu y eres verdad. Hoy te creemos, Abacados, más que nunca. En el nombre de Yahshua HaMashiach atamos, ligamos y reprendemos con la autoridad que tú nos das toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, todo principado, todo gobernador de las tinieblas. En el nombre de Yahshua HaMashiach, llámese como se llame, de enfermedad, de depresión, de angustia, de miedo, de terror, de idolatría, de hechicería, de santería, están atados, ligados, vencidos, deshechos y echados fuera a las prisiones oscuras y humos profundos, lugares de donde no saldrán jamás. Hoy estamos aquí confiados en ti en el nombre de Yahshua HaMashiach y reconocemos que eres tú, Rey eterno, aleluya, que puede sanar nuestras vidas, transformarlas y levantarnos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hoy te pedimos, Abacados, que seas tú obrando con poder y con autoridad cada vez más sobre cada uno de nosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach. Someto todo espíritu, toda mente a la obediencia de Yahshua HaMashiach en el nombre de Yahshua HaMashiach, y el pueblo de Yahshua dice amén, amén y amén. Bendita su presencia. Juntamos este nuevo tiempo, hermanos míos, con este tema hermoso que el Eterno nos ha regalado y que hoy nos permite llegar a esos lugares donde el pueblo va caminando en el estudio o en el tema que nosotros estamos viendo. Llevamos hoy un capítulo 160, llevamos tiempo estudiando o caminando o quizás leyendo, repasando la historia de nuestros padres, de nuestros antepasados, y sabemos y reconocemos que este libro de Éxodo, hermanos míos, en el libro de Hebreo, vuelvo a repetirlo, hermanos, para nosotros en español es Éxodo, pero para el contexto hebreo y el idioma hebreo es Shemot. Esto significa, el nombre Shemot significa nombres. Son los nombres que el Eterno prácticamente permite que pasase con la familia desde el libro de Bereshit, que es Génesis, a Éxodo, que los que pasaron fueron las familias de Jacob, las 12 tribus, aquellos nombres que fueron mencionados, que fueron hacia la redención, a la salvación, aquel pueblo, bendita la presencia de Abacados, que ha sido escogido y que el Eterno sigue dirigiendo y pasó a Egipto. El Eterno nos permite a nosotros que este término de Éxodo también lo podamos nosotros
reconocer como redención, porque el Eterno fue lo que hizo. Él redimió su pueblo y pasaron varios acontecimientos que el Eterno entregó, que su palabra dice que fueron maravillas, que al final entregó a los primogénitos de cada una de las familias y de los animales, bendita la presencia de Abacados, por la liberación de su pueblo en Egipto. El Eterno, hermanos míos, aleluya, el Eterno nos ha demostrado que el pueblo de Israel estaba lejos de la región en la cual él la quería poner, y aparte de eso, espiritualmente estaba alejado de su propósito. Así que el nombre de Yahshua HaMashiach, hoy aprendemos como los hijos, cierto que sí, de Israel, como el pueblo de Israel, como aquellos hijos de aquellos padres, hermanos míos, que algún día el Eterno libertó allá, hermanos míos, en Egipto, y que nos dejó, hermanos míos, un legado, nos dejó una historia, nos dejó, hermanos míos, aleluya, con qué hoy aprender a caminar para poder llegar a la salvación que tanto nosotros anhelamos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ya el Eterno dando esta introducción, quiero que vayamos nuevamente al libro de Proverbios. Estamos todavía en el libro de Proverbios capítulo 20 y vamos en el versículo 26. En el versículo 26 de Proverbios capítulo 20, el Eterno nos permite tocar este pasaje que dice: el rey sabio aleja de sí a los malvados y los aplasta bajo una rueda. Vive para siempre nuestro Elohim. Hoy Abacados está hablando sobre aquellas personas que el Eterno pone a gobernar. Y en este caso el Eterno está hablando del rey, porque es quizás, hermanos míos, la persona que de él en una nación quizás no hay nadie más por encima, que debería de serlo así. Pero dice que cuando él es sabio, él aleja de sí a los malvados y los aplasta bajo una rueda. Vamos a encontrar otra traducción para que sigamos entonces desglosando este versículo. Dice en la versión Reina Valera: el rey sabio avienta a los impíos. Mira, avienta. Una cosa es que los aleje, otra cosa es aventarlos. Y dice: y sobre ellos hace rodar la rueda y los aplasta bajo una rueda. Aquí el Eterno nos está enseñando, hermanos míos, que una persona que es sabia, una persona que tiene el cargo que tiene un rey, un gobernante, tú y yo que ya somos sacerdotes, gobernadores, ha sido llamados el Eterno a nosotros también, para su tiempo en el cual nosotros estamos aprendiendo ahora, para su tiempo de juicio. El Eterno nos enseña que esa persona sabia separa la persona justa de las personas malvadas. Esa persona, ese gobernador, ese rey sabe diferenciar entre uno de estos. Y dice la Escritura que esa rueda simboliza sencillamente un juicio firme. Esto es lo que el Eterno está demandando. Esto es como el proceso de trillar el grano. Sobre esa rueda se va a trillarse la persona malvada. Abacados, la persona impía. Esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que se está esperando. Esto es lo que el Eterno está haciendo. En los momentos en los cuales el Eterno está llamando al impío, y usted y yo sabemos como discípulos de nuestro Yahshua HaMashiach quién es un justo y quién es un impío y quién es un pecador. Abacados reconoce que el impío es el que está como en el término medio, que se hace pasar por creyente realmente y discípulo, pero hermanos míos, él no hace la voluntad del Abba, no hace la voluntad del Padre, sino que prácticamente está en los dos bandos, jugando a los dos bandos. Y esta persona dice que es una impía que será tirada a las ruedas, donde será trillado como el grano. Abacados, vive para siempre nuestro Elohim. ¿Qué nos demanda el Eterno entonces en esto, hermanos míos? El ejemplo de un líder justo que no tolera corrupción. Esto es lo que nuestro Yahshua HaMashiach nos enseña, que toma las decisiones firmes para proteger las personas que son correctas.
porque Él conoce el impío y Él conoce el justo. Él conoce, bendita la presencia de Abacados, aleluya, aquel sabio y que separa y juzga a quien debe juzgar y dar recompensa de la forma en la cual se debe entregar con justa causa. El Eterno nos demanda, hermanos míos, entonces, que la autoridad debe ejercer justicia. Este es el deber de una verdadera autoridad. Y es el deber tuyo y es el deber mío. Y no podemos pasar por encima de sentimientos. No podemos pasar por encima de su palabra. Abacados nos enseña también a separar lo bueno de lo malo. Mira, Abacados siempre nos viene enseñando. Esto va a pasar en los últimos tiempos, pero pasa en nuestras vidas diariamente. Las personas quienes están a tu lado, las que están allegadas a ti, personas que el Eterno mismo demanda a quién debes sacar y a quién debes tener al lado. Con quién te tienes que juntar y con quién te tienes que apartar. Cómo el Eterno nos demanda a nosotros a ser justos en toda nuestra vida y en todas nuestras decisiones. Dice la Escritura en el versículo 27, el Espíritu que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra lo más profundo de su ser. Mira, como el Eterno nos enseña en el libro de Proverbios capítulo 3, que el Eterno nos dio a nosotros eternidad sin que nosotros podamos llegar a entenderlo. Esto es prácticamente lo mismo en un sentido figurado. Abacados nos enseña, hermanos míos, que Él nos ha dado una luz que alumbra en nosotros. Por eso Yeshua dice que Él es la luz del mundo y si nosotros tenemos a Yeshua, alumbraremos donde nosotros estemos. Pero dice, hermanos míos, aleluya, que eso alumbra primero desde lo más adentro. Vive para siempre nuestro Elohim. Por eso este otro versículo dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, esa lámpara es la que adentro está discerniendo, hermano mío, está discerniendo todos nuestros pensamientos, todo lo que son nuestras intenciones, nuestras motivaciones, porque esto es lo que Abacados hace en nuestras vidas. Él coge de nuestro espíritu adentro, donde está nuestra conciencia, y esa conciencia nos ayuda a examinarnos y que nos hable en lo más profundo. Esa es la forma en la cual usted en algún momento, hermano mío, sientes una voz interna que te dice sencillamente que algo está mal y te guía siempre a hacer lo correcto. Abacados vive por los siglos. Hay personas que les habla y escuchan mucho más el mal y siguen estas palabras, siguen a esta voz. Pero nosotros los siervos del Eterno, hermanos míos, escuchamos más la voz de Elohim, más la voz de la obediencia, aunque haya una voz que nos esté instando a hacer todo lo negativo. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas que le agradan al Padre? Porque nosotros ya reconocemos que esa no es la voz de nuestro Elohim y segundo, conocemos qué es lo correcto en la Escritura. Por eso la semana pasada Abacados nos permitía hablar de estos temas. Su pueblo sigue cada vez más cometiendo errores porque les falta conocimiento. No lo quieren conocer. Nosotros necesitamos tener el conocimiento. Cuando el Eterno nos lleva a un lugar, nos lleva con propósitos. Tenemos que alinearnos a sus propósitos. Los propósitos que tiene nuestro Elohim, hermano mío, aleluya, es que el impío no perezca, sino que se salve, hermanos míos, que venga el arrepentimiento. Nosotros necesitamos cumplir con la tarea y la obra que nuestro Elohim nos ha entregado. Por eso les hablaba la semana pasada sobre muchas cosas que el Eterno puede hacer con nosotros en naciones donde el Eterno nos lleva. Pero si los idiomas son muy difíciles que nosotros, hermanos míos, lo podamos hacer. Y esto son las funciones que el Eterno permitió en Yeshua, en Rab Shaul, hermano mío, que tenían, hermano mío, no solamente nacionalidades diferentes, sino también tenían idiomas. Ellos podían hablar griego, podían hablar el hebreo, entendían seguramente o sabían el arameo y quién sabe cuántas otras lenguas el Eterno permitía que ellos pudiesen, hermanos míos, aleluya, tener. No solamente para la área laboral que el Eterno nos demanda a nosotros que demos ejemplo, era también para poder entregar su palabra. De hecho,
Cuando el Eterno nos habla en 1 Corintios 14, no está para hablar en lenguas, el Eterno demanda era de que nosotros teníamos que profetizar en el idioma que las personas pudiesen entender. Vive para siempre nuestro Elohim, e independientemente de hablar lenguas, lenguas, hermanos, angelicales. Esto es importante. Vive para siempre nuestro abacados. Si yo sigo solamente predicándole a las personas de aquí a Alemania en mi idioma y ellos no entienden, hermanos míos, se van a quedar vacíos. Si no hay alguien que les interprete, si no hay alguien que les diga, venga que le voy a traducir lo que esa persona está diciendo. El Eterno a nosotros, cuando el Eterno nos permite y nos lleva a nosotros a dar lenguas angelicales, Él mismo va a hacer que esas personas viven para siempre. Si hay alguien que traduzca y que pueda entender y que otros no puedan, pero la mayoría en el idioma, hermanos míos, angelical, el Eterno permite que las personas entiendan esto. Porque estamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu y a través de eso, hermano mío, aleluya, el Eterno nos habla a todos. Así que tenemos que tener en cuenta todo esto que el Eterno nos demanda, vive para siempre nuestro Elohim. ¿Qué nos está diciendo el Eterno? Que escuchemos entonces la voz de nuestra conciencia, que es ese espíritu que está dentro de nosotros, que da luz y que nos lleva a hacer lo correcto. Abacados nos dice, hermano mío, aleluya, que nosotros debemos de permitir al Espíritu Santo que Él escudriñe lo más profundo de nuestros corazones. Esto es importante. Ábrele todo el espacio. No le cierres algunos lugares que tú no quieres que el Eterno entre, porque a la final Él lo conoce todo. Abacados vive por los siglos. Versículo 28 dice, el rey se mantiene seguro en su trono. Dice la Escritura, cuando practica el amor y la verdad. Mira esto que Abacados nos permite. Está hablando del rey, está hablando del gobernante, está hablando de ti y de mí como personas que hoy en día Abacados nos tiene a nosotros como sacerdotes, nos tiene en eminencia, nos tiene como pueblo, hermano mío, aleluya, para que otros observen. Esto, hermanos míos, aleluya, es para todo aquel que tiene esa posición de liderazgo. Si se mantiene, hermano mío, aleluya, en la verdad y en el amor de Elohim, hermano, no tiene por qué tener ningún problema en aquel lugar donde el Eterno lo puso. Abacados dice la otra traducción, misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. El líder se mantiene firme. Esto es lo que el Eterno nos dice a nosotros. No solo, hermanos míos, por poder, sino por practicar la justicia y la misericordia. Un líder no es simplemente porque ya usted fue escogido con un nombre. Porque, hermanos míos, aunque usted sea escogido con un nombre y se le haya dado a usted autoridad para algunas cosas, si la persona ve que usted no es honorable en ello, no practica el amor y la justicia, hermano, usted va a perder credibilidad. Y esto pasa en la política. Y esto pasa también en muchas personas, congregaciones que no están practicando la fe que el Eterno de verdad nos está demandando. No puede combinar, hermanos míos, aleluya, la oscuridad con la luz. Necesita, hermanos míos, generar respeto y estabilidad. Y esto, hermano mío, es firmeza con compasión. Esto es amor. Vive para siempre nuestro Elohim. El Eterno nos demanda amor y justicia. Es menester que el Eterno nos permita a nosotros un carácter, pero no el carácter que nosotros podamos creer que tenemos sin nuestro Yeshua HaMashiach. Necesitamos tener el carácter que el Eterno nos demanda a nosotros, pero también vive para siempre nuestro Elohim. Aleluya. Tener, hermano mío, las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cierto que sí? De aquel que nos llamó para predicar su palabra. Practicar la verdad y la misericordia alrededor de todas las personas con las cuales el Eterno nos permite a nosotros relacionarnos. Esto es importante. Abacados, versículo 29 dice, el orgullo de los jóvenes está en su fuerza, la honra de los ancianos en sus canas. Y esto es más verídico que nunca. Nosotros vive para siempre nuestro Elohim que vamos llegando. Muchos de nosotros el Eterno nos permite pasar por diferentes edades. Y ya hemos sabido lo que es tener la juventud. En la juventud tenemos fuerza para hacer tantas cosas. Pero cuando llega un momento, hermanos míos, en el cual se nos empiezan a ir las fuerzas, nosotros tenemos que ir usando otra cosa.
Y eso, hermano mío, es la sabiduría que nos ha quedado, porque las fuerzas se nos acaban en nosotros, pero la experiencia, hermanos míos, aleluya, esa experiencia y esa sabiduría que el Eterno nos ha permitido adquirir, no se adquiere en esa juventud de la misma forma. Así que Abacados nos enseña, dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Cada etapa de la vida tiene su valor, hermanos míos. Y así como la juventud aporta energía, entonces nos enseña a nosotros que la vejez aporta lo que es experiencia y sabiduría. El joven puede trabajar con vigor, pero el anciano puede guiar con sabiduría. Y esto es lo que el Eterno nos está demandando al día de hoy. Necesitamos ser guiados con sabiduría. Los jóvenes necesitan entender hoy en día que necesitan ser guiados con sabiduría. Abacados vive por los siglos. ¿Qué nos demanda el Eterno? Cada etapa de nuestras vidas tenemos que valorarla. Porque hoy en día nosotros, quizás que hemos perdido esa juventud, esa energía, hermanos míos, desearíamos tenerla. Pero esto es lo importante, que hagamos equipo entre los jóvenes y entre nosotros, aquellos, bendita la presencia de Abacados, que hemos adquirido las canas, que hemos adquirido esa sabiduría y esa experiencia. Y serán guiados de la mejor manera y nosotros también seremos acompañados por estos jóvenes. Vive para siempre nuestro Elohim. Aprendamos de los mayores y jóvenes, usemos bien esa juventud. Vive para siempre nuestro Abacados. Versículo 30 dice, la maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Mira, este es un pasaje tremendo. Y lo digo porque vemos nosotros, hermanos míos, las cosas que realmente no son bien hechas en nuestras vidas, de qué manera el Eterno va a corregirlas. De qué manera el Eterno nos va a permitir a nosotros pasar por diferentes cosas, por golpes y por heridas. Hoy en día ustedes pueden estar pensando cuántas cosas realmente no hemos hecho bien y cuántas cosas estamos pasando muchos hoy en día. Estamos pasando muchos por golpes y por heridas. Pero es la forma, dice el Eterno, que hacen sanar la conciencia. Es lo que el Eterno usa para que venga arrepentimiento a nuestras vidas, para que nos llame la atención de hacer lo bueno. Dice la Escritura en la versión Reina Valera que los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Entonces, ¿qué nos dice el Eterno con esto? Que la corrección, aunque sea dolorosa, hermanos míos, puede limpiar y transformar un corazón. Aunque sea dolorosa, eso lo puede hacer el Eterno. Abacados vive por los siglos. Nosotros no queremos tener dolor. Y muchísimas personas pueden decir que están pasando por esa situación, tampoco lo quieren tener. Pero el problema es el no saber escuchar en el momento. El tener el carácter, pero no usar la sabiduría. Y cuando por eso es que llegamos al momento donde el Eterno nos permita llegar a lugares donde las canas se ven, entonces hoy en día nos damos cuenta que esa sabiduría la hubiéramos podido usar también en la juventud. Porque ahora, aunque lo quiera hacer, ya no tengo las mismas fuerzas. Entonces, Abba nos demanda a nosotros a ser sabios hoy en día. Hay consecuencias muy fuertes sobre los actos que nosotros cometemos y esto es disciplina. Esto es corrección. Abacados, aleluya. Y esto el Eterno va a permitir que quizás nosotros tengamos pérdidas también para que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Abacados vive por los siglos. Así que seamos, dice la Escritura que agradezcámosle al Eterno, tengamos acciones de gracia por todo. Todo trae un porqué en nuestras vidas. En ese proceso el Eterno sabe, y más que Él que nos conoce, como nos estaba enseñando Abacados. Él, hermanos míos, sabe absolutamente todo lo que hay en lo profundo de nuestro ser, porque tiene una luz alumbrando allí. No rechacemos la corrección, porque el Eterno va a usar inclusive hasta lo más difícil para que nosotros, hermanos míos, podamos ser formados.
Abacadosh vive por los siglos. Y esto es lo que ha pasado con el pueblo. Es lo que el Eterno nos viene enseñando. Por eso Abacadosh en el pasaje, en el capítulo 17, en los primeros 4 versículos, cuando el Eterno dice que él altercó el pueblo con Moshe, dice que los hijos de Israel tentaron a Elohim, poniendo a prueba su paciencia. Y vimos como en el Salmo 78, el Eterno, en el Salmo 106, vemos las repetidas veces que el Eterno está hablando. Tentaron y enojaron al Dios Altísimo, provocaron a ira con las obras que ellos tenían. Hoy en día todavía su pueblo sigue haciendo lo mismo. Murmuraron. Abacadosh vive por los siglos. Y dice la escritura, hermanos míos, que en la intimidad aún también lo hicieron. Y el Eterno reconoce todo esto. Y cuando nosotros, el Eterno pone líderes y nosotros no sabemos reconocer que el Eterno que ha puesto esos líderes, hermanos míos, nosotros hablamos mal de ellos, nos dirigimos en contra de ellos, los tentamos a ellos, hermanos míos. Dice que no lo hicieron solamente a ellos, se lo hicieron fue a Él. Por ende es que el Eterno nos enseña a nosotros. No toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas. Esto es algo que tenemos que nosotros que aprenderlo. Abacadosh. Ese es el mismo propósito del por qué nosotros tenemos, luego de que el Eterno nos permite a nosotros luchas espirituales, el quitarle las almas al enemigo, porque él es un copión, él también tiene siervos y él también les promete a ellos, y como les promete cuidarlos, guardarlos, el día que usted está haciendo la obra y el Eterno permite que usted tenga una victoria, él no se va a quedar ahí, él también va a querer, hermanos míos, hacer, hermano, una contra, tratando de defender a quienes él ha enviado. Y por eso vienen a nuestras vidas muchas situaciones que el Eterno también permite que se den, porque nosotros tenemos que ser probados en esta fe. Y para que mantengamos alerta a cualquier situación en la cual el Eterno nos está pidiendo que nos mantengamos despiertos, que no durmamos, que velemos. Y más en estos tiempos que son peligrosos, dice el Eterno. Así que mantengámonos en esta comunión. Dice el Eterno en el libro de Éxodo, capítulo 17, desde el versículo 4. Dice, entonces clamó Moshe a Yod-Heh-Vah-Heh, vive para siempre nuestro Elohim. Y dice, diciendo, Abacadosh, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Yod-Heh-Vah-Heh dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yod-Heh-Vah-Heh, diciendo, ¿está pues Yod-Heh-Vah-Heh entre vosotros o no? Abacadosh vive por los siglos. Vemos lo que nuestro Abacadosh nos sigue enseñando en este momento. Abacadosh vive por los siglos. Él nos sigue a nosotros instruyendo sobre este hermoso tema por el cual el Eterno nos viene Abacadosh avanzando. Dice para nosotros, hermanos míos, aleluya, continuar, que Moshe siempre llevaba sus dificultades a Adonai. Y es algo que nosotros, hermanos míos, no podemos pasar por alto. Tenemos nosotros que llevarle absolutamente todas nuestras dificultades a Moshe. Dice la Escritura, vive para siempre nuestro Elohim, que
En el versículo 25 de Éxodo, capítulo 15, aquí el Eterno nos demanda, hermanos míos, cuando Moshe hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo, ellos se fueron al desierto de Sur y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Dice que cuando llegaron a Mara, no pudieron beber el agua de allí, que allí había, porque era amarga. Por eso llamaron Mara a ese lugar y la gente empezó a hablar mal de Moshe y preguntaban qué vamos a beber. En el versículo 25 dice, entonces Moshe pidió ayuda al Señor y él le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor los puso a prueba y les dio una ley y una norma de conducta. Otra versión dice, les dijo, si ponen ustedes, versículo siguiente dice, si ponen ustedes, 26, su atención en lo que yo, el Señor, su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Vimos cómo el Eterno no solamente le estaba dando una lección, hermanos míos, al pueblo egipcio, sino que también estaba enseñándole a su pueblo a adquirir temor. Un temor que al día de hoy, hermanos míos, es difícil que el pueblo lo haya podido adquirir. Aún al día de nosotros, Abacados nos sigue enseñando a través de Santiago. Hermanos míos, que los demonios escuchan la voz de Yeshua Mashiach y ellos tiemblan. Pero nosotros como seres humanos siempre, hermanos míos, seguimos haciendo lo que no le agrada a Abba. Y esto, hermanos míos, aleluya, nosotros necesitamos, Abacados necesita en nosotros, hermanos míos, quienes somos sus discípulos, una conversión más genuina. Y para esto, hermanos míos, es importante de que nosotros como servidores de nuestro Elohim, igualmente todo en la obediencia que marcamos, todo lo que nos ocurre y lo que nos esté pasando y lo que venga hacia nosotros de parte de cualquier otra persona, lo traigamos a Elohim. Abacados vive por los siglos. Dice en el capítulo 32 de Éxodo, hablando del becerro de oro, mira, dice que en el versículo 30 del Éxodo 32 dice, al día siguiente Moshe dijo a la gente, ustedes han cometido un gran pecado. Ahora voy a tener que subir a donde está el Señor a ver si consigo que los perdone. Seguimos nosotros, hermanos míos, aleluya, viendo cómo Moshe iba, hermanos míos, siempre delante de nuestro Elohim a poner cada situación. Es importante que esto pase, porque a veces nosotros tomamos decisiones, hermanos míos, por nuestra cuenta, sin consultarle a nuestro Abba, que tienen que ver con el pueblo, que tienen que ver con una decisión de familia, que tienen que ver, hermanos míos, aleluya, con algo, hermanos míos, que es más espiritual que lo que nosotros muchas veces pensamos. Abacados vive por los siglos. Mira, vive para siempre nuestro Abacados. Vemos nosotros entonces ahora, Éxodo 33, versículo 8. Dice que el Señor ordena al pueblo a seguir a la tierra prometida sin él. Ahí le ordena a irse sin él. ¿Por qué? Son un pueblo terco y solo van a seguir de ahí en adelante con el ángel. Dice la escritura en la tienda del encuentro con Elohim en el versículo 8 de Éxodo 33. Y cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moshe con la mirada hasta que ese entraba en la tienda. Moshe era una persona, hermanos míos, aleluya, que no hacía, hermanos míos, nada sin consultárselo a nuestro Elohim. Y es una enseñanza para el día de hoy. Nosotros necesitamos aprender de esto. Necesitamos aprender de un líder. Necesitamos aprender de aquel al cual el Eterno colocó, hermanos, delante de un pueblo y lo puso en eminencia. Hoy el Eterno tiene eso en nuestras vidas, en tu vida, nos ha puesto a nosotros, nos sacó, hermano, de las tinieblas para su luz admirable.
y nos hizo sacerdotes. A través de esto, hermanos míos, como Moshe, como nuestro Yeshua HaMashiach, que absolutamente dice que todo lo que él hablaba no lo hablaba de sí. Él transmitió siempre lo que el Padre le demandó. Y esto, hermanos míos, es la enseñanza para nosotros. Dice Abacados en el libro de Números, en el capítulo 11, Abba promete, hermanos míos, el Eterno promete carne a los israelitas porque se pusieron a murmurar en contra del Señor debido a las dificultades por las que ellos estaban pasando. Claro, estaban comiendo puro maná. Pero al oírlos, el Eterno dice que se enojó mucho y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. Dice la Escritura en el versículo 2 del libro de Números 11. El pueblo gritó pidiendo ayuda a Moshe y Moshe rogó al Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó. Cada intercesión. Moshe no fue aquellos que fue y dijo, a ver, cojamos todos agua y vamos a apagar el fuego. Moshe fue alguien, hermano, que siempre fue primero al Padre. Y son cosas que a nosotros no se nos pueden pasar. Cada vez que el Eterno nos habla de esto, hizo un tiempo para ti y para mí. Que nosotros, el Eterno, acreciente nuestra emuná, nuestra fe. Que antes de buscar, hermanos míos, cualquier otro tipo de ayuda diferente en cualquier situación que nosotros estemos pasando, no quiere decir que el Eterno llegue un día y permita que estas ayudas adicionales se den. Pero sí que el Eterno primeramente pueda hablar a nuestras vidas sobre las decisiones que vamos a tomar y que Él nos diga a nosotros qué decisión tomar. Dice en el versículo 1, el pueblo gritó pidiendo ayuda a Moshe y rogó el Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó. Versículo 3 al 4 dice, por eso aquel lugar se llamó Tabera, porque allí el fuego del Señor ardió contra ellos. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Comían, hermanos míos, maná. Pero dice que lloraban en la salida de las tiendas afuera, porque no tenían carne. Y pasa mucho en nosotros cuando tenemos la voluntad del Eterno en nuestras vidas, caminamos, pero estamos siempre anhelando otras cosas. Y lloramos porque no tenemos cuántas cosas materiales, cuántas cosas de este mundo. Lloramos por ello, hacemos pataleta a nuestro Rey y murmuramos al Señor. Porque quizás no tenemos la vida que otras personas tienen. Porque esto es lo que pasaba, hermanos míos, se recordaban atrás, cuando estaban en Egipto y todavía estaban presos. Todavía estaban, hermanos míos, tan alejados y el Eterno no los había sacado con un propósito. Y ellos ya estaban, hermanos, en el propósito todavía, como dice, va para el cielo y van llorando. Esto era lo que ocurría con el pueblo. Y lo que está pasando todavía con nosotros. El Eterno y su bendita misericordia nos está acompañando, nos está dando poco a poco, pero seguimos llorando porque no tenemos lo que otros tienen. Y en esto el Eterno está tratando con su pueblo. Tenemos que ser muy cuidadosos con todo esto. Vive para siempre nuestro Elohim. Dice en el versículo 11, mira lo que dice en el versículo 11. Y le dijo al Señor, esto es Números 11, ahora versículo 11. Primero ahorita vimos el 2, el 3 y el 4. Y ahora el versículo 11. Y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí, que me has hecho cargar con este pueblo? Moshe le estaba diciendo a nuestro Elohim sobre esta situación. ¿Por qué? Y dice el versículo más adelante, 12. ¿Acaso yo soy padre o madre para que me pidas que los lleve en brazos como a niños de pecho hasta el país que prometiste a sus antepasados? Es lo que como líderes nos pueden provocar también
el pueblo que está siendo liderado, a que nosotros también alterquemos con el Padre y murmuremos. Quizás no está murmurando, pero estamos hablando, vemos cómo Moshe está hablando con el Padre, hermano mío, de una forma en la cual él ya está diciendo prácticamente: quítame de esta responsabilidad que no es mía. Si son tus hijos, ¿por qué yo tengo que cuidarlos? Y esto es lo que hablábamos la semana pasada, el cómo nosotros apremiarnos en ese amor, que el Eterno nos esté enseñando a nosotros, a premiarnos de ese amor, de esa tarea para realizar. No porque a ti te estén pagando, no por una obligación, sino por amor. Hacerlo por amor, por la voluntad de nuestro Rey, porque amar al Eterno y amar al prójimo, hermano mío, son los dos mandamientos que el Eterno nos demandó a nosotros primero. Entonces son puntos, hermanos míos, aleluya, a las cuales nosotros tenemos que ver cuál es la forma de amar, cuál es la forma en la cual el Eterno realmente nos puede llevar en esa verdad. Vive para siempre nuestro Elohim. Dice ahorita en Números capítulo 12, versículo 13. Vemos aquí cómo Moshe intercede por Aarón y María, porque ellas murmuraron de él. Dice en el versículo 13, entonces Moshe suplicó al Señor: por favor, oh Elohim, te ruego que los sanes. Ya llegamos al extremo donde no era solamente el pueblo, ahorita ya eran las personas que estaban, hermano, a nuestro lado, quienes estaban murmurando de Moshe. Estaban teniendo grados quizás de envidia, estaban teniendo grados, hermanos míos, aleluya, no sé cuántas cosas se pueden despertar alrededor de aquellos que el Eterno usa. Pero Moshe pudo haberle dicho: bien hecho, lo tiene merecido. Pero él fue al Padre y le dijo: por favor, sánalos, te lo ruego que los sanes. Abacados vive por los siglos. Dice en el libro de Números, capítulo 14, y vamos a ver, vive para siempre, en el versículo 12. Los israelitas se rebelan contra el Señor y dice: les voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esa tierra, pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Esto se lo habló el Eterno, se lo habló a Moshe. Tanto como nos lo puede hablar a nosotros en un momento dado, a ti se lo puede decir. A veces nosotros decimos: estos hijos que tengo, que sí, que lo otro, porque a nosotros el Eterno nos ha dado un pastorado con nuestros hijos. Y quizás el Señor te diga: ¿sabes qué? Sí, te voy a dar mejores hijos. Y esto a veces para uno... Y hay padres, hermanos míos, que toman decisiones completamente falsas diciendo: sí, quítame eso y dame otros. Pero eso no es el amor realmente. Abacados dice, bendita la presencia de Abacados, desde el versículo 13, dice ahí, para continuar, voy a leer un poquito más el tema. Dice: pero Moshe respondió al Señor: tú con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan lo que vas a hacer, se lo contarán a los habitantes del país de Canaán. Ellos también han oído decir que tú, Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara y tu nube está sobre ellos, y que de día vas delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Si matas a este pueblo de solo un golpe, las naciones que saben de tu fama van a decir: el Señor no pudo hacer de este pueblo, que este pueblo entrara en la tierra que había jurado darles. Y por eso los mató en el desierto. Por eso, Señor, muestra ahora tu gran poder, tal como lo has prometido. Tú has dicho que no te enojas fácilmente, que es muy grande tu amor y que perdonas la maldad y la rebeldía, aunque no dejas sin castigo al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos, puesto que tu amor es tan grande. Perdónale a este pueblo su maldad, ya que has tenido paciencia con ellos desde Egipto hasta este lugar. Miremos el amor de nuestro Elohim y cómo el Eterno le da ese amor a usted como siervo, como se lo entregó a Moshe, y es la forma y es nuestra petición. Por amor,
es que el Eterno nos permite a nosotros hacer tantas cosas, pasar tantas cosas, porque nos enseña el Eterno que el verdadero amor cubre multitud de pecados. Aquí está pasando esto. Y no se da solamente, hermano mío, por el amor a nosotros, es más el amor también a Elohim, donde dice Señor. Él no le está diciendo, yo estoy pensando en tu reputación, pero le está diciendo, tú prometiste esto a tu pueblo. Aquí tenemos mucha gente de las naciones que ha venido con nosotros, que ha renegado de sus dioses por la promesa que hiciste y todos los favores que tú has hecho. Ahora, perdónalos y no los mates ni los dejes tirados en el desierto, porque es tu reputación. Sálvalos, ayúdalos, ten paciencia. Sí, prácticamente, reprende toda esa área. No te digo que no, repréndela. Pero perdónalos. Abacadosh vive por los siglos. Esta es la actitud de los hombres del Eterno. Es el carácter, el amor y la justicia que el Eterno nos enseña que debe haber en nosotros. Por eso el líder, el rey, como nos enseña el Eterno nos enseña a ser justos, a no dejarnos corromper. Necesitamos caminar en la obediencia y mantener una conexión muy grande con nuestro Elohim. Necesitamos mantener esa conexión con Él. Esto es importante en este tiempo. Abacadosh vive por los siglos. Es importante para nosotros en este tiempo de que encontremos este equilibrio. Por experiencia propia, había aprendido a tener una confianza implícita completamente en Moshe. Porque él, hermano mío, fue quien lo llamó. Abacadosh dice que él fue el que lo llamó. Y lo llamó para ponerlo como su jefe del pueblo. Lo llamó para ponerlo, hermano mío, aleluya, en una posición en la cual el Eterno nos ha llamado a ti y a mí en este tiempo. Siempre vive para siempre Abacadosh. Siempre que llegaba al límite de la sabiduría humana, hermano mío, aleluya, Abacadosh permitía que se encontrara el auxiliador siempre listo. Ya conocía a Moshe esto. Todo esto que pasó, Elohim le estaba mostrando, le estaba enseñando. Y por eso dice, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña. La palabra que el Eterno ha traducido, o que se ha sido traducido como peña, es Sur, T-S-U-R, Tsur. Y esta palabra significa roca. Golpearás la roca. Golpearás la peña, golpearás a Tsur. Y esta roca, hermanos míos, hoy en día nosotros reconocemos que este es Mashiach. Esta es la roca, Mashiach. Abacadosh vive por los siglos. Nos enseña nuestro Elohim, hermanos míos, aleluya, algo especial. Y es que tenemos, hermanos míos, aleluya, el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 10. Y aquí el Eterno nos habla a través de Rachaúl el criterio de la prudencia, que es el ejemplo, hermanos míos, de Israel. Rachaúl demanda y les dice, no quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron bajo aquella nube y que todos atravesaban el Mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moshe al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron del mismo alimento espiritual. Abacadosh vive por los siglos. Versículo 4 de 1 Corintios 10 dice, y tomaron la misma bebida espiritual porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje
la cual era Mashiach, la cual era Cristo. Y un versículo adelante dice, vive para siempre, aleluya, 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Elohim, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Entonces leemos desde el versículo 1, y Rachaú les dice, no quiero, hermanos míos, que olviden todo lo que pasó con nuestros antepasados. Todos ellos estuvieron bajo esa nube. Y todos atravesaron el mar, fueron, hermanos míos, bautizados en esa nube en el mar. Y vemos entonces, vive para siempre nuestro Elohim, aleluya. Lo que aquí el Eterno nos simboliza. Esa roca, esa peña, Abacados, que el Eterno manda a golpear. Esa roca es Yeshua, la roca. Dice la Escritura, Abacados vive por los siglos. En el libro de Números, capítulo 20, versículo 8 al 11. Y con esto quiero que terminemos aquí. En el libro de Números, capítulo 20, versículo 8, dice la Escritura, toma el bastón y con la ayuda de tu hermano Aarón, reúne a la gente. Luego, delante de todos, ordénale a la roca que les dé agua, y verás que de la roca brotará agua para que beban ellos y el ganado. Moshe tomó el bastón que estaba delante del Señor, tal como él se lo ordenó. Luego Moshe y Aarón reunieron a la gente delante de la roca, y Moisés les dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darles de beber? Y diciendo esto, Moshe levantó la mano y hizo algo que él no tenía que hacer dentro de las ordenanzas que Abba le había entregado. Dice que golpeó 2 veces la roca con el bastón y brotó mucha agua, y así la gente y el ganado se pusieron a beber. Esto es lo que produce una gente que no tiene madurez. Es lo que produce un pueblo, hermanos míos, aleluya, que no piensa en sí, sino en sí mismo, en su necesidad terrenal. Aunque tienen un líder que le dicen, vaya usted al Padre y nos avisa, están todo el tiempo buscando cómo hacer que ese líder, hermano mío, tenga toda la presión por la necesidad que ellos están teniendo. Y llega a un punto donde esto ocurre. En el manantial de Meriba, donde les dijo Elohim, no entrarán con esa gente por cuanto no creyeron en mí, no me honraron delante de los israelitas, golpeando 2 veces la roca. Es tremendo, hermanos míos. Aquí se habla igualmente de un peñasco. Abacados habla de un peñasco aquí. Y este peñasco en hebreo es Selah, que no es tan alta, a la cual Moshe tenía que hablar, no golpear, para que saliera agua. Abacados vive por los siglos. ¿Qué nos enseña? Que Mashiach fue golpeado solamente una vez. Y eso fue en Refidim. El Mashiach fue golpeado solo una vez en Refidim. Y ese golpe produjo agua para todo el pueblo de Israel. Si nosotros golpeamos a Mashiach otra vez, no podremos entrar a la tierra prometida. Y esto fue la enseñanza que Abacados le ordena una sola vez a golpear la roca. Pero si la golpeamos 2 veces, no podremos entrar. Y esto pasó. El pueblo llevó a que Moshe, de su presión, golpeara 2 veces. Y en Éxodo, el milagro se realiza ante los ancianos. Pero en el libro de Números se realiza ante el pueblo.
Y esto lo que significa, hermano mío, es que ante los ancianos ocurre que la vista está desprotegida del pueblo, está en una intimidad, hermano mío, en el desierto. Mientras que el pueblo, cuando ya lo ve, hermano, esto ocurre dentro de los que están dentro, no dentro de todo el mundo, sino dentro del pueblo escogido. Ese pueblo escogido que estaba allí fue el que no entra. Y hoy, hermanos míos, aleluya, el Eterno nos deja a nosotros esto para que amemos tanto a Elohim, para que no mantengamos renegando, conozcamos su palabra, para que nosotros no reneguemos, sepamos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y no hagamos que a personas que tienen ese liderazgo que el Eterno nos ha entregado a nosotros, hermanos míos, también mañana renieguen de nosotros por el comportamiento que se está teniendo y nos lleve entonces a cometer los errores. En Éxodo 17, el Eterno está hablando en Refidim. En Refidim, el lugar, hermanos míos, aleluya, donde Moshe obedeció a Elohim a golpear la roca. Allí fue donde el Eterno, la ordenanza, él golpea la roca. En Números 20, esto es en otro lugar, ese es en Cades. Y allí en Números 20, Moshe desobedeció a Elohim al golpear la roca en lugar de hablarle. Este incidente, hermano mío, fue la segunda vez que Moshe golpeó la roca. Porque la primera fue aquí, en Éxodo 17. Esto produjo que ni su pueblo, ni siquiera Moshe pudiese entrar a la tierra prometida. Hoy Abacados nos está demandando una enseñanza. Él nos está enviando a su Hijo amado para que tú y yo aprendamos. Ya lo envió una vez para que su pueblo hiciera lo correcto, para que aprendiera a hacer lo correcto, para que escuchara la voz de Yeshua HaMashiach. La segunda vez, hermanos míos, Él ya no va a venir con ese propósito. Él ya viene con un propósito de juicio por aquellos que no escucharon, por aquellos, hermanos míos, aleluya, que no van a entrar. Viene por su juicio. Porque su pueblo, el que le obedece, ya está dentro. Y los que no le obedecen, que se supone que están dentro, ellos no entrarán, ellos serán expulsados, serán llevados a esa rueda que los aplastará. Hoy en el nombre de Yahshua HaMashiach, Abacados quiere llevarnos a niveles de sabiduría, de obediencia, de teshuvá y de una emuná en nuestras vidas, hermanos míos, aleluya, que avanza día a día. En el nombre de Yahshua HaMashiach, deseo que tengamos una semana de reflexión, de bendición, que el Eterno nos permita, hermano mío, Abacados, a seguir avanzando a los Moedim que celebraremos la próxima semana, o el fin de esta semana, hermano mío, hasta llegar a los primeros frutos, hermanos míos, aleluya. Porque el Eterno nos permitió ahora este tiempo. Toda persona que el Eterno, hermano mío, está pasando sus situaciones, dificultades, nuestros hermanos, en las oraciones que nos piden y que nos escriben, en el nombre de Yahshua HaMashiach, seguimos orando por ustedes. Pero el Eterno está enviando palabra para que usted también, hermano mío, aleluya, ponga por obra lo que Abacados nos entrega día a día. En el nombre de Yahshua HaMashiach, y el pueblo de Yahshua dice amén, amén y amén. Shalom para todos. Yeshua está a la puerta. Ven a sus pies. Visítanos en nuestra página web www.amorife.de